hacer, por ejemplo, en los solares, en los callejones, lo que se llaman cajas de seguridad, donde la población se pueda refugiar durante el sismo, ¿no? Pero bien, son las 7:40. Hablando de zonas vulnerables, así como representa la Costa Verde, el circuito de playa, estamos en la comunicación con el arquitecto José Sato. Él es miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, el PREDES. Y es necesario también, a raíz del informe que nuestra compañera Evelyn Guaire alcanzó desde Barrios Altos, verificar las zonas más vulnerables. Puede ser ese tema recurrente, señor Sato. Buenas noches, bienvenida exitosa. Puede ser un tema recurrente cada vez que hay movimiento telúrico, pero es necesario hacer la incidencia sobre las zonas vulnerables y de mayor riesgo mortal que podría representar ante un sismo de gran magnitud. Así es. Buenas noches con todos. Efectivamente, el escenario de riesgo que tenemos bajo la posibilidad de un sismo de magnitud mayor a 8, o sea, este sismo fue de 5.5, ¿no? Si lo escalamos, cada punto adicional es 30 veces más energía que se libera. Entonces, bajo un escenario de un sismo que podría ser de magnitud 8,5, incluso de más, estamos hablando de una energía 30.000 veces más fuerte de lo que se ha sentido el día de hoy. Entonces, bajo ese escenario va a haber muchas edificaciones allí sí que van a sufrir colapso o daño muy severo, y el panorama que tenemos sobre todo va a ser de gran destrucción en las viviendas que se han construido de manera informal o que ya están deterioradas por el paso del tiempo, como las zonas tuburizadas en las partes antiguas de la ciudad. Entonces, efectivamente, ¿no? Este sismo nos alerta para estar no solamente preparados para responder, sino también para prevenir lo que pueda suceder y también reducir el impacto de lo que ya sabemos que va a ser afectado de gran manera por efecto de este sismo que ya se sabe que va a ocurrir en el futuro, no sabemos cuándo, pero que ya se habla, ¿no? De que podría haber más de 200.000 viviendas destruidas, otra cantidad similar de viviendas con gran daño, sumados alrededor de 500.000 viviendas que colapsen o tengan daño severo, y eso también va a significar pues gran cantidad de pérdida de vidas humanas y de muchos heridos que no van a poder ser atendidos por los servicios de salud. Así eso es, señor significa Soto. pues que sí. Se maneja una cifra, ¿no? De 10 viviendas, 8 lamentablemente son informales, y hemos estado recorriendo el cercado de Lima, donde sabemos que hay quintas antiguas que están construidas con quincha. Lo que piden las personas que viven ahí, los moradores, es que vengan las autoridades y que refuercen eso. Yo le pregunto a usted como arquitecto, ¿se debe demoler o se debe reforzar esas viviendas? Porque la realidad es que los que habitan ahí son adultos mayores, en su mayoría. Sí, ese tema en las zonas antiguas, las zonas tuburizadas, tiene que verse desde un punto de vista de lo que ya se llama renovación urbana, ¿no? Tiene que ser un plan a gran escala, a nivel municipal, con apoyo del Estado, obviamente, en donde se vean las características que tenemos de las viviendas, porque tenemos muchos monumentos históricos, ¿no? Hay zonas monumentales que por ley debemos de preservar. Entonces, allí hay que hacer refacciones, reforzamiento de estructuras, y donde sí se pueda o se requiera hacer por el tipo de daño que pueda haber, es no son monumentos históricos, pues habrá que hacer demoliciones y hacer obra nueva, ¿no? Todo esto, Sí, pero bajo un concepto de planificación. Claro, pero señor ¿Sí? Sato, ¿por qué hablamos del debemos hacer y por qué no hablamos del estamos haciendo?
¿por qué no pasamos de lo que haríamos al que estamos ahora mismo ejecutando? ¿Qué sucede? Sabiendo que Lima tiene zonas monumentales, hay zonas donde las edificaciones son antiguas, de quincha, y aún estamos hablando de riesgos, de trampas mortales, cuando deberíamos hablar de intervenciones institucionales o gubernamentales. ¿Por qué es tan complicado? ¿Han analizado ustedes este detalle en Predes? Sí, fíjese, en el tema de las zonas antiguas históricas, ahí sí es un poco más delicado y más complejo, ¿no? El tema, por ejemplo, la inversión, pero sí se podría hacer, por ejemplo, en los solares, en los callejones, lo que se llaman cajas de seguridad, donde la población se pueda refugiar durante el sismo, ¿no? Porque obviamente ahí podrían caer muros y otros elementos de estas edificaciones. Y eso no sería tan costoso y se debería implementar. Se ha hecho antes, pero de manera experimental, y se podría continuar. Ahora, como Predes, estamos trabajando más bien nosotros en las zonas periféricas, en Lima Norte, en Lima Sur, las zonas de laderas de cerro, donde allí también el escenario es muy severo, y por la informalidad, ¿no? Más las construcciones que van a colapsar, ¿no? Y ahí lo que se debería hacer es medidas de reforzamiento, en principio de las bases, ¿no? De las pircas, de los muros mal construidos, que son la base de la edificación, pero también la misma estructura de las viviendas. Nosotros queremos alentar a que por lo menos un ambiente de las viviendas se refuerce de tal manera que sirva de refugio a las personas durante el sismo, ¿no? Ya, pero ustedes como Predes hacen el diagnóstico, pero ¿quién tendría que ejecutar, liderar esos trabajos que nos está mencionando? Porque como le indico, cada vez que hay sismo hablamos de ese tema y como que nos hemos quedado atrapados en el tiempo del diagnóstico y no de la ejecución de la solución. Sí, ahí habría que tener un programa del Estado que ya lo ha habido por parte del Ministerio de Vivienda, unos bonos de reforzamiento, en más que todo en zonas que van a sufrir daños, pero en zonas planas, pero el mayor peligro que estamos viendo, el mayor riesgo es en las zonas de laderas del cerro, ¿no? Porque ahí en estudios que hicimos, por ejemplo, en el Distrito de Independencia, nos arrojaba que en los asentamientos humanos que investigamos con apoyo de la UNI, el 80% de las viviendas podría colapsar o tener daño irreparable. Entonces, ahí habría que alentar, ¿no? Para que el Estado también intervenga, y también obviamente las municipalidades tienen un tema ahí de sensibilizar a la población y también evitar que este problema siga creciendo con las invasiones que sabemos que se hace a través de mafias, ¿no? De terrenos. Los traficantes de terrenos. Cada vez que ocurre algún movimiento telúrico, siempre tenemos como protagonista a la Costa Verde y siempre ocurren deslizamientos de piedras. Si bien es cierto, se han puesto geomallas y las piedras no han sido contundentes, pero sí son piedras de tamaño regular, que si alguien camina por ahí, definitivamente podría ocurrir un accidente. Sin embargo, hay otras zonas, el Cerro Centinela, por ejemplo, en La Molina, o los cerros que están por la zona de Lima S, que también tienen autopistas similares. ¿Qué debería hacerse, además de las geomallas? ¿Qué otro plan debería realizarse? Sí, así como en la Costa Verde, en todas las zonas de laderas, en los cerros que tenemos que circundan a la capital, va a haber, ¿cómo se llama?, de gran magnitud, pues, de deslizamiento y caídas de rocas, no, porque la geología es tal que tenemos muchas zonas donde hay rocas fragmentadas, ¿no? Y obviamente allí todo empieza con el planteamiento mismo del diseño, ¿no? O sea, el diseño y ejecución tiene que contemplar esas posibilidades y plantear, pues, las defensas que correspondan, ¿no? O sea, depende de cada sitio. O sea, no podría decirles los ejemplos, pero bueno, hay casos, por ejemplo, en Japón, ¿no? Donde obviamente prácticamente los cerros los cubren de concreto y eso sería muy costoso para nuestra realidad. Pero de alguna manera hay que
colocar, ¿no?, protecciones que eviten pues que los transeúntes y los vehículos resulten impactados, ¿no?, cuando ocurra este sismo. Bien, arquitecto Sato, muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa. Importante el diagnóstico que una vez más hacemos y lamentablemente volvemos a concluir que no hay liderazgo para que ese diagnóstico pueda ser una herramienta importante para superar la situación de vulnerabilidad de muchas viviendas en distintas zonas de la capital. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Y reforzar el mensaje también de que tenemos que estar preparados, y para eso hay el 31 de mayo un simulacro a nivel nacional y estamos colaborando con INDECI para esto se cumpla con en la mejor medida, ¿no?